Bueno, mirad qué hormiguero tan espectacular que me he encontrado, ¿vale? Está compuesto por miles de hormigas, miles o millones de hormigas, o cientos de miles, ¿vale? No sé si las veis, cómo están trabajando. Tienen su tórax de color rojo y su abdomen de color negro, ¿vale? Bueno, estas deben doler bastante, ¿eh? Debe doler bastante su picadura por el color que tienen. A ver, me voy a acercar un poco más al hormiguero. Esta es la entrada, ¿vale? Que se vea bien. Mira las hormigas. Hay muchísimas, la verdad, la densidad de hormigas que hay aquí es enorme, ¿vale? Ahora os voy a poner la especie que es, pero es increíble este hormiguero y es bastante grande. Aquí está mi palo y para que veáis el tamaño que tiene, es muy grande. Bueno, estamos en el Pirineo, así que debe ser una especie que vive en esta altitud, ¿vale? Así que bueno, me voy a informar de qué tipo de hormiga es. Y nada, como hay miles de especies, pues bueno, intentaré saber qué especie es. Han utilizado ahí parte de las acículas de los pinos para formar su hormiguero con tierra, etcétera. Curioso. Hola, buenas tardes. He puesto esta bodyguard enfocando a este camino de aquí, ¿vale? Es una subida. Tiene algunos inconvenientes, ya que podemos decir que el rango de vídeo de la bodyguard disminuye un poco, ya que bueno, no tiene tanto horizonte, entonces disminuye. No obstante, bueno, una subida siempre es un lugar donde los animales van más lentos, puede ser que se vayan con facilidad. Además, es un camino, ¿vale? Es un cruce de caminos, como veis ahí. Es una zona un poco, podemos decir, abierta. Está cerca también del camino principal, que lo tenéis ahí abajo, ¿vale? Y sobre todo en la parte de arriba, lo voy a mostrar, hay bastantes matorrales. Hay bastantes matorrales donde, ahí, esa parte de ahí, donde se puede la fauna esconder. También en esta parte de aquí. Es un bosque mucho más sucio en cuanto a la cantidad de matorrales. Bueno, aquí tenemos un enorme pino rojo, como veis ahí. y bueno, es un buen lugar, yo creo. Lo que pasa es que las subidas y las bajadas tienen ese inconveniente. Las subidas hay que poner la cámara bastante alta. Veis ahí el tronco, como está bastante alta. Porque si la ponemos abajo, el rango que tiene es muy pequeño a la hora de grabar. Y ya está. Si fuera una bajada, lo tendríamos que poner muy baja. Y aun con todo, también el rango es bastante pequeño. Tiene sus inconvenientes y podemos decir y sus ventajas el poner la cámara en una subida. Pero bueno, este camino también lo tenemos totalmente, podemos decir, captado, ¿vale? Captado por la cámara. Aquí tenemos una haya, ¿vale? Como os he dicho, este ya es un bosque mixto, tenemos varias hayas junto al pino rojo, ¿vale? Incluso aquí los bogs, este matorral de bog, aquí los bogs crecen también bastante, ¿vale? Si veis el tamaño de este bog, es enorme, ¿vale? Es un bog muy grande. Y por ahí también tenemos matorrales de bog que son también muy grandes. Así que los animales, como buscan refugio, pues puede ser que aquí haya una densidad de animales bastante alta, debido a que los matorrales pues son también bastante grandes y el suelo no está muy libre, ¿no? Está bastante tapado, ¿vale? Por matorrales, lugares donde se pueda esconder la fauna. Aquí tenemos líquenes, ¿vale? Estos líquenes nos muestran que el aire aquí es muy sano, ¿vale? Aquí vemos, está lleno de líquenes, este pino. Y este tipo de líquenes, líquen, lo que muestra es que el aire es muy bueno. Bueno, pues aquí la voy a dejar y a ver qué pasa. Y este tipo de líquenes, líquen, lo que muestra es que el aire es muy bueno. Bueno, pues aquí la voy a dejar
y a ver qué pasa. Hola, aquí se puede ver un excremento que yo creo que es de zorro. No sé si podéis verlo, pero se pueden ver hasta los pelitos, los pelos del animal que se ha comido, ¿vale? Un ratón parece ser, o seguramente de ratón, pero bastante curioso este excremento. Es un excremento, podemos decir que es de mediano tamaño y bueno, seguramente será de zorro. Así que bueno, está en el camino. Por tanto, pues ha marcado aquí el zorro. El zorro es uno de los mamíferos carnívoros que más marca. Yo creo que es el que más marca de todos, según lo que he podido ver en las cámaras trampa. Y nada, pues ha marcado aquí en el camino. Seguramente nos vamos a encontrar más excrementos en este camino.